Bueno, muy bien, y lo adelantábamos hace instantes nada más. Se viene un fin de semana muy especial para todos los salteños y particularmente este año porque hemos conseguido que sea reconocida la figura de nuestro héroe gaucho Máximo como con un reconocimiento nacional. Con un reconocimiento nacional que fue un poco resistido por algunos momentos, pero finalmente se logró. Y justamente para hablar de este tema está el impulsor de este proyecto, el diputado Pablo Cosiner. Pablo, buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días decíamos, a todos. ¿no? Un hecho muy importante para todos los salteños y que en algún momento fue resistido, esto de que el general Martín Miguel de Güemes sea reconocido como héroe nacional. Sí, bueno, en realidad yo lo que tomé hace algunos años fue iniciativas que ya habían presentado otros legisladores o planteos que se habían hecho a través de distintos centros de agrupaciones, gauchas, historiadores, que era que la figura del general Güemes tenga el mismo tipo de trato dentro de lo que es la consideración de la historia nacional, desde la formalidad, ¿no? Porque obviamente que como prócer de la independencia la figura de Güemes ya había sido instalada por una realidad histórica, pero no tenía el reconocimiento quizá a la misma altura que el general San Martín o el general Belgrano, a pesar de que ya había un pedido de muchos sectores. La ley salió aprobada a fines del año 2015 en diputados, salió aprobada en senadores en los primeros meses del año pasado, y el año pasado fue el primer año que fue el feriado nacional, que en definitiva el feriado es quizá una anécdota que lo coloca desde el punto de vista de los festejos o del reconocimiento en el calendario, ¿no? Pero hoy Güemes podemos decir que ya es reconocido formalmente como un prócer de la independencia. Este ya va a ser el segundo año del feriado nacional, bueno, que coincide con un día sábado, pero ya es algo que muchos preguntaban si el año pasado había sido por única vez, y no, ya es definitivo, ley, digamos, ¿no? Por ley. Que fue resistido, como decía, hay muchos sectores que no lo entendían, que porque... Sí, porque costó, digamos, costó que se apruebe. Sí, costó que se apruebe, también ¿Por qué hubo... había esa resistencia a aprobarlo? Porque por ahí algunos sectores entendían que como que Güemes lo denominaban como un caudillo regional, ¿no? Y el desconocimiento de la trascendencia de su labor histórica o del mismo reconocimiento de San Martín y Belgrano a la figura de Güemes hacía que la ignorancia a veces es un problema muy difícil de superar, ¿no? ¿El tema del feriado tuvo algo que ver en esta resistencia? Digo, porque el gobierno nacional ha impulsado justamente leyes que van en contra del feriado puente, que ha buscado disminuir la cantidad de días libres, ¿no? Días no laborables, y por lo tanto, ¿ha tenido algún tipo de incidencia? Sí, el tema del feriado tuvo en la discusión una importancia el año pasado. Incluso yo he tenido hasta diferencias bastante profundas con algunos periodistas a nivel nacional por este tema, ¿no? Yo decía, ¿por qué discutirle el feriado a Güemes? Discutamos otros, pero lo de Güemes no tenía que ver con el feriado en sí, era decir, bueno, si la historia argentina plantea que hubo un trípode, digamos, en la lucha por la independencia, sin uno, digamos, faltando uno hubiese sido muy difícil de poderla concretar, que es el general Güemes, el general San Martín y el general Belgrano, dicho por las mismas cartas que entre ellos, digamos, circulaban. ¿Por qué hacer ese trato diferencial? Entonces, de última, discutamos todo el proceso de feriado en Argentina, pero a Güemes lo dejemos al margen de esa discusión porque entendíamos que era algo que la historia misma... Con la figura, con su rol en la historia, ¿no es cierto? Generó esa discusión, pero bueno, incluso se había amenazado hasta con el veto de la ley, pero bueno, creo que con un buen criterio se aprobó también por parte del Poder Ejecutivo. Esto tiene además una significancia mayor, no tiene que ver tan solo con el feriado, sino con el tratamiento de la figura en las instituciones públicas, también por supuesto en las instituciones educativas, toma otra relevancia. Sí, porque a partir de ahora es obligatorio que en todo lo que es el contexto de la educación nacional, Güemes tenga ya un tratamiento no puntualmente regional, sino ya nacional. La obligatoriedad de los actos en las escuelas, en los colegios, creo que pasa a tener una trascendencia, como vos decís recién, mucho más que un feriado que para Salta, digamos, no cambia, porque siempre fue feriado. Pero sí para el contexto nacional. Exactamente. Le robaron el sable a Güemes en Buenos Aires. Vos sabés que es una pelea permanente. Yo me acuerdo que cuando asumí en el año 2011, en el primer mandato como diputado nacional, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es trabajar con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para restablecer los daños que tenía ese monumento. Es una cosa que cada tanto surge. Y lamentablemente, ¿no? Bueno, creo que ahora, incluso a partir de esta situación que hablábamos recién, merece otro tipo también de cuidado, por más que tendría que ser cuidado en general, pero hoy
me parece que por ahí no se toman las previsiones en la Ciudad de Buenos Aires que se tenían que tomar respecto a esta plaza y a este monumento. Bien. Pablo, lo sacamos no es la primera vez del contexto de Güemes. Antes de ir a otros temas, ¿sabés que hay memes que están dando vueltas que tienen que ver justamente con esta coincidencia, ¿no? De que caiga el día sábado. Valentina tiene los detalles. Así es, circulan en las redes sociales, Pablo, queremos hacerte conocer estos memes que están dando vueltas y qué opinás al respecto también, que justamente caiga un día sábado el feriado y la gente te pide que lo pasen para o el viernes o el día lunes. Claro, ahí tenés. Cuando te acordás que el 17 es feriado nacional por Güemes y abajo dice, cuando te das cuenta que cae el sábado y decís, oh, te querés matar. Claro. Bueno, esto es gentileza de Mónica Juárez, que ha estado trabajando y ha buscado estos memes que circulan en las redes y que de alguna manera, bueno, toman con humor, ¿no? Esta conciencia de que caiga el día sábado. Ahí podríamos poner uno que diga hashtag devuelvan los feriados puentes. Claro. Ahí está. Está bueno. Que nos ha perjudicado bastante a las provincias turísticas. Turísticamente se ha perjudicado, ¿no? Ahora sí cambiamos de tema. Vamos a cambiar un poquito de tema porque, bueno, en estos últimos días, Pablo, fue noticia este tema de las pensiones por invalidez que se suspendieron, que hubo irregularidades y sabemos que justamente te expresaste en contra de esta situación, ¿no? ¿Cómo está hoy? Porque entre marchas y contramarchas ahora se les va a devolver teóricamente la pensión a todas las personas que se la quitaron. Sí, bueno, esto surge hace algunos días. Nosotros empezamos a recibir reclamos de la gente, de organizaciones, incluso en la calle, gente que nos comentaba que habían ido a cobrar al banco. Y el problema es que de la suspensión de las pensiones se enteraron cuando iban al banco a cobrar, o sea, ni siquiera hubo una notificación antes como para darle el derecho a reclamar o a presentar alguna documentación. Bueno, empezaron a llamar por teléfono, a pararnos en la calle, a recibir llamadas de organizaciones. Entonces lo que yo hice es una presentación junto con el resto de diputados de nuestro bloque en la Comisión de Discapacidad. Y sí pedimos la suspensión de la medida porque había una interpretación a nuestro criterio errónea, ¿no? La Argentina ha adherido en el año 2008 a la Convención Internacional sobre Derecho de Discapacidad, con lo cual la pensión a una persona con discapacidad es un derecho, no es una política asistencial. Decir, bueno, yo te la doy bajo determinadas circunstancias. No, claro. Son sujetos de derecho, con lo cual les corresponde. Eso deroga cualquier otro tipo de norma anterior de requisitos económicos o de otro tipo de cuestiones. Bueno, fueron tantos los reclamos, las presentaciones, creo que con buen criterio ayer se anunció dar marcha atrás. Ahora el problema es que esa marcha atrás ha generado mucho perjuicio. Hay gente que ha ido a cobrar y no puede cobrar, y que tiene que esperar una nueva liquidación, con lo cual estamos pidiendo también que sea retroactivo. En el caso de Salta yo me puse personalmente en contacto con la gente de pensiones a nivel nacional aquí en Salta, y hace 2 días ya llevaban casi 180 reclamos solamente, ¿no? Lo que pasa es que se incurrió en algunas irregularidades y algunas situaciones que dejaron mucho que hablar. Nosotros pasábamos ayer en el noticiero del mediodía el caso de un matrimonio, los 2 ciegos, y a los 2 se les había suspendido la pensión. Es decir, un poco ciertas improlijidades por no haber, digamos, investigado o estudiado bien el caso puntual de cada uno. Una campeona paralímpica que también por un sponsor le habían quitado la pensión. Me parece que el Estado haga controles, ¿no? Y que realmente los beneficios vayan a aquellos que le corresponden. Claro, que le corresponde. Pero en este caso creo que se tomó una medida de tipo administrativa, burocrática, sin tener en cuenta esta situación. Que es la vida de la gente, ¿no? Y creo que es la vida. O sea, tener que uno prende la televisión hoy todavía, o cualquier radio, y va a encontrar familiares que tienen que ir a los canales o a las radios a mostrar que su hijo tiene determinada discapacidad para pedir que le devuelvan eso. Pero me parece que además la discapacidad, la discapacidad fue, digamos, avalada por un grupo de profesionales médicos que determinaron que una persona tiene quizás más del 70% de discapacidad para poder otorgarle la pensión. Sí, y el otro tema, que ya es una cuestión de fondo, creo que las manifestaciones del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones respecto a los chicos con síndrome de Down, de que no son sujetos de pensión. Eso me parece que ya es una definición de fondo muy problemática. Nosotros la hemos repudiado y claramente acá no podemos hacer discriminaciones dentro de las mismas situaciones tan problemáticas como es la discapacidad, decir esto sí, esto no. Ahora,
Si la cuestión pasa por ordenar el presupuesto, por ajustar el gasto público, creo que tienen que ir por otro lado, no precisamente por esta cuestión. Ahora, Pablo, yo me pregunto, ¿no? Cuando comparto y cuando vemos este tipo de noticias, tanto con lo que ocurrió en el norte de nuestra provincia, como el tema de discapacidad, son medidas que por ahí pueden llegar a ser necesarias, justifican el tema de la discapacidad con el tema del clientelismo, que se habría otorgado un número ilimitado de pensiones por discapacidad, justamente vinculados a este término, clientelismo. El tema del norte con el tema de la frontera que está totalmente desprotegida, son medidas que de alguna manera hay que tomar, pero están como mal tomadas, ¿no? Sin una previsión. Cuando uno está en un lugar público donde tiene que tomar una decisión, siempre tiene que tener dos criterios, ¿no? ¿Cuál es la medida que vos buscás y cuál es el efecto que vos pensás que pueda dar? Entonces vos por ahí tenés una buena intención, pero si no la aplicás bien a la medida vas a generar el efecto contrario. En el caso de los bagalleros, un ejemplo típico, por ahí lo tomó un funcionario a 1.700 kilómetros de distancia sin conocer la realidad, y obviamente nadie se va a oponer a profundizar los controles de frontera, a la lucha contra el narcotráfico, a la defensa del comercio ilegal. Ahora, no conocer la historia del lugar es pensar que vos de la noche a la mañana, con la firma de una resolución en Buenos Aires, era venir al terreno, buscar una salida gradual, como se hizo después. O sea, la medida que se logró después era lo que había que haber previsto antes de tomar la decisión, ¿no? Entonces esto de que hacer un padrón, una integración gradual, un mecanismo de verificación, hasta que paulatinamente se vaya desplazando de esa actividad hacia otra. Claro, lo mismo con laboral, generación de empleo y demás, ¿no? Lo mismo con el tema de pensiones, el que tenía que haber revisado una por una las pensiones del Estado, no obligar a la gente a tener que salir a acreditar lo que ya acreditó. Y peor, porque para algunos le piden ahora no solamente tener que acreditar que su familiar es discapacitado, sino que es pobre además. O sea, peor todavía, o sea, fijar una vara que ¿quién te dice hoy, en el marco de un tratamiento de discapacidad, que es ganar mucho o que es ganar poco? Entonces, creo que son errores muy profundos, ¿no? Pablo, cambiando de tema y yendo al ámbito político, te escuché decir de que ya te veías venir, ¿no? La decisión de la Presidenta con respecto a la conformación del frente que ha presentado por fuera del Partido Justicialista. Sí. ¿Ya te lo veías venir? Sí, porque aparte en el año 2015, antes de terminar el mandato como presidenta, en una reunión con diputados nacionales, ella dijo: a mí el Partido Justicialista no me interesa, yo quiero referenciar un proyecto político de otro espacio, lo dijo personalmente, de testigos hay 100 y pico diputados nacionales, y esa fue una de las razones incluso que a nosotros nos llevaron a conformar el bloque justicialista, porque entendíamos que había una construcción electoral que había finalizado, falta de voluntad política de recuperar al partido. Nosotros creemos que para el 2019 hay que construir una opción que tenga como agenda los problemas estos de la gente, no los problemas de discusión de poder. Y hoy se dio lo que nosotros ya habíamos anticipado hace tiempo cuando conformamos nuestro bloque. A mí personalmente no me sorprendió porque escuché que ella dijo específicamente: a mí el Partido Justicialista no me interesa presidirlo. Y bueno, esto, digamos, mira, la historia argentina dice que todo aquel dirigente, por más encumbrado que fue, que se creyó mucho más que una idea, en este caso el peronismo como idea, no le fue bien, ¿no? Los personalismos más allá de las posiciones políticas de conjunto no terminan bien. Y bueno, no será la primera ni la última vez que pasa esto en la Argentina. Los que creemos que el peronismo hay que recuperarlo, renovarlo y reconstruir una opción de gobierno, lo vamos a hacer sobre estos problemas de la agenda, y nosotros tenemos mucha expectativa de Salta, que ese proceso nuevo lo encabece el gobernador de la provincia. 5 frentes en Salta, 800 millones de alianzas. Sí. La ciudad va a ser un chiquero. Sí. La ciudad verdaderamente para las PASO va a ser un chiquero. Bueno, hay que tratar que no lo sea. No tendría que serlo. Hay que tratar, ¿sabes claro, por qué? Porque el proceso de Salta a través de la boleta única electrónica y la ley electoral implica que todos los espacios de publicidad no lo tenés que salir a contratar vos, no tenés por qué ensuciar la calle, tenés los lugares donde poner los carteles. Bueno, pero nunca ha pasado. Pero no se pero yo creo que vos sabés que yo creo que la gente cada vez más castiga al que lo hace. Yo creo que... Espero que no sea una chicana de competencia desleal, ¿no? De que un candidato le ponga carteles al otro en lugares que no están habilitados para que sancionen al otro, ¿no? Siempre la vivada está en la Argentina. Porque también ha pasado, también ha pasado. Y luego también la guerra entre quienes tienen que colocar los carteles, ¿no? Entre los diferentes pegatineros. Siempre ha sido caótico en nuestra provincia. Bueno, la idea también de la reforma política que rige en Salta y que desgraciadamente no se pudo aprobar a nivel nacional es achicar los tiempos de campaña
para que también no pasen esto, ¿no? También creo que hoy la sensación, uno lo que percibe, y ustedes también lo viven todos los días, como que la gente no está con el foco puesto en una campaña electoral, con lo cual agredirla también visualmente, para el que sea candidato, no es muy recomendable, ¿no? Sí, es como una campaña entre los que se postulan, ¿no? Y para esperar un poco más los tiempos más cercanos. La última por mi parte tiene que ver con la unificación de justamente las elecciones provinciales con las nacionales. Se va a implementar el sistema compartido de voto electrónico y voto papel. ¿Vamos a conseguir alguna vez instaurar el voto electrónico a nivel nacional? Ojalá. Estuvimos muy cerca porque el año pasado lo aprobamos en diputados, fue un proyecto que impulsamos junto con el gobernador Urtubey, y en senadores no se pudo avanzar. Hay mucho temor todavía del cierto sector de la dirigencia política. Hay que destacar, Salta es la única provincia que este año va a aplicar la boleta única electrónica. Los otros lugares que habían avanzado han retrocedido porque no se animaron a aplicar el mismo día los dos sistemas. Nosotros creemos que es una manera de defender el federalismo, es decir, ¿no? ¿Por qué tenés que retroceder vos en un avance que la provincia hizo si la nación no se animó a hacerlo, ¿no? Digo la nación, el Estado Nacional, porque en este caso el gobierno nacional sí lo estaba impulsando y bueno, otros sectores políticos en el Senado no se animaron, pero en Salta se van a usar los dos sistemas, va a ser con éxito. Creo que la gente está acostumbrada ya a votar la boleta electrónica. Había que decidir si la molestabas a la gente en ir a votar cuatro veces, o la hacíamos 2 veces, demorando quizá un poquito más, aplicando los dos sistemas. Y seguramente, porque lo más, digamos, lo que más va a demorar quizás sea la instancia del voto papel. Claro. Porque el voto electrónico es bastante rápido. Aunque, ¿sabes qué? Milce, este año quizá no, porque el voto papel es solamente una boleta. Una boletita, claro. Un pedacito, porque solamente se eligen diputados. Bueno, pero la llegada también de la boleta a aquellas localidades que son alejadas y demás, el voto electrónico de alguna manera garantizaba, ¿no? La posibilidad de tener la posibilidad de elegir, básicamente, ¿no? Sí, y de garantizar la presencia de todas las boletas y de todos los candidatos. A nivel provincial, de candidatos provinciales lo vamos a tener, y a nivel nacional estarán las boletas tradicionales. Bueno, Pablo, tendrán que trabajar los partidos políticos. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día, un fin de semana. Gracias igualmente. Bueno.